La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pasar de los días, los sumos sacerdotes se enteraron de todo lo que Jesús estaba haciendo. Esto los llevó a que se reunieran y buscaran la manera de darle la muerte, ya que a su criterio era una amenaza para Jerusalén. Jesús de Galilea representa un estorbo y una amenaza. Sus milagros lo han hecho muy popular entre la gente. Cuando los sumos sacerdotes dieron la orden de matar a Jesús, la noticia cayó por todo el pueblo y llegó hasta los oídos de Judas Iscariote, que al enterarse se acercó a ellos para hacer un trato. Prometió decirles dónde estaba Jesús a cambio de 30 monedas. Cuando llegue el momento, os diré dónde encontrarlo. Tu recompensa, Judas. 30 monedas de plata. Jesús se dirigió a Getsemaní y les indicó a todos que lo esperen mientras él iba a rezar. Luego les pidió a sus discípulos Pedro, Santiago, Juan y Andrés que siguieran un poco más para que les pueda acompañar. Estén alerta y oren. Mientras Jesús se encontraba en Getsemaní, no se veía como normalmente estaba acostumbrado. Se veía con miedo, sudaba frío y sangre, apenas podía mantenerse en pie. Muestra a un Jesús en total debilidad, que ante lo que se le viene encima, Jesús le pide a Dios en oración que se haga su voluntad y no la de él. Padre, si fuera posible, aparte de mí este cáliz y hágase tu voluntad. De pronto, una luz brillante apareció. Era un ángel, el cual lo iba a ayudar a fortalecerse. En ese momento, Jesús encontró consuelo, paz y tranquilidad ante lo que le venía. Jesús fue a despertar a sus discípulos para pedirles que estén preparados ante la llegada de sus enemigos. Poco tiempo después, llegaron varios soldados acompañados con Judas, quien, con un beso, concretó su traición ante la fidelidad de Jesús. Los guardias, tras haber aprendido a Jesús, lo conducen con Anás, el cual no tenía ninguna autoridad formal, pero sí moral, y buscaba al interrogar a Jesús algunos elementos de prueba para el juicio frente al Sanedrín. El proceso ante el Sanedrín requería que primero los hechos constaran en la denuncia de la parte ofendida o en la comparecencia de 2 testigos de cargo, pues no se podía pedir la pena de muerte para alguien sin este requisito. Presentaron 2 testigos de cargo, pero fueron contradictorios en su declaración y en consecuencia esta no tenía ningún valor, por lo que se le llama a otros 2 testigos que lo acusan de haber dicho: destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del mismo. Acusación terrible, pues la destrucción de edificios de culto se consideraba uno de los crímenes más grandes y merecedores de la pena capital. Caifás busca obtener una declaración de Jesús y le dice: te suplico por el Dios viviente, decidnos si eres Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús le contesta: tú lo has dicho. Si lo digo de ahora en adelante, veréis al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. Entonces Caifás grita: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Caifás señala que el Sanedrín entero es testigo de la blasfemia. Después de todo esto, el Sanedrín responde: merece la pena de muerte. De esta acusación la multitud enloquece. Jesús es llevado ante Pilatos. El nombre correcto del cargo de Pilatos era prefecto de Judea, pero también se le decía procurador o gobernador, el cual tenía el poder supremo, podía condenar a muerte, era el jefe del ejército romano y el único que podía dar cuentas al emperador. El Sanedrín y su policía llevan a Jesús ante Pilatos, el cual le pregunta: ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¡Contéstame! ¿No sabes que tengo el poder para crucificarte o liberarte? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te la dieran desde el cielo. Después de este encuentro, Caifás busca acusar a Jesús con base al derecho romano. Entonces las acusaciones son diferentes a las hechas ante el Sanedrín. El mismo que contesta: si no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Y Pilatos le responde: prendedlo vosotros mismos y juzgadle según nuestra ley. Y él le contesta: no nos está permitido matar a nadie. Se le acusa de 3 delitos: incitación a la revuelta, impedir el pago de impuestos al César y decirse el Cristo Rey. Pilatos interroga a Jesús y le pregunta: ¿eres el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es: tú lo dices. Pilatos dice entonces: Ya saben que es nuestra costumbre soltar a un prisionero judío durante las fiestas. Así que les daré a elegir. Aquí está Barrabás, culpable de sedición y homicidio.
Oh Jesús, a quien acusan de blasfemia. ¿A quién debo soltar? La muchedumbre, asusada por los sacerdotes, piden que Barrabás sea liberado y Jesús muera. Barrabás estaba en prisión por asesinato y por un motín. La gente grita en tono de amenaza y en esto reside que Pilato se decida a condenar a Jesús a muerte. Si lo dejas libre, no eres amigo del César, pues cualquiera que se dice rey se opone al César. Pilatos pregunta: «Crucificaré a vuestro rey». Y le contestan: «No tenemos otro rey que el César». No ceder Pilatos significa problemas ante Roma, y él preferiría su carrera política a la vida de Jesús. Es entonces cuando Pilatos entrega a la gente a Jesús para ser crucificado. Pero antes de crucificarlo, lo azotaron hasta dejarlo muy débil. Toda la gente se encontraba conforme ante la decisión de crucificar a Jesús. Luego de haber tomado la decisión de que Jesús sea crucificado, se encargan de darle una gran cruz, para que él la lleve hasta la cima del monte. Todo golpeado, adolorido, Jesús lo hace, y se nota su angustia. Podía escuchar y ver la burla que le hacían. Nadie del público se opuso. Se podía observar la falta de empatía de toda la gente que rodeaba a Jesús mientras él caminaba con la cruz sobre su hombro. Durante el camino que recorrió, Jesús cayó 3 veces. Por lo cual, uno de los soldados, viéndolo mal, pide a un hombre que ayude a Jesús a llevar la cruz. Él, tomando la cruz en su hombro y con el otro brazo agarrando a Jesús, logra llegar a la cima del monte donde le piden que se vaya. Al llegar, recuestan a Jesús en la cruz, comienzan clavando su mano izquierda, pasan con su mano derecha, donde tuvieron que jalar su brazo para que quede sobre el hueco que habían hecho. Finalmente, clavan los pies en la cruz. Jesús, muy adolorido, mira al cielo y le dice a Dios: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nota que a su lado derecho e izquierdo se encuentran 2 hombres que han robado, pero con la diferencia de que ellos solo se encuentran amarrados. Uno de ellos le pide a Jesús que cuando llegue a su reino lo lleve, y Jesús responde que eso hará. Pasan horas y muchos de los soldados y la multitud estaba presente, esperando que Jesús muera. Inmediatamente el cielo comenzó a ponerse negro. Al caer la primera gota, que representa la lágrima de Dios, se da un terremoto. Finalmente los soldados prueban si Jesús ya estaba muerto clavándole una estaca en su costilla. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó.